Y yo diría que es el libro más profundo, probablemente porque Pablo pasó tanto tiempo en Éfeso. Entonces por eso estamos viendo estas palabras grandes, ¿verdad? Que son palabras importantes para entender lo que Dios ha hecho para nosotros. Yo quiero recordarte de qué se trata el libro de Efesios. Es un libro de 6 capítulos. Los primeros 3 capítulos te explican lo que eres en Cristo. Los últimos 3 capítulos, cómo debes conducirte ahora que entiendes que estás en Cristo. Lo llamamos contracultura porque antes de conocer a Cristo pertenecíamos al mundo, a otra cultura. Cuando recibimos a Cristo era como migrar a otro país. Pero quizás más equivalente no es migrar a los Estados Unidos, es migrar a China, donde tienes que aprender un idioma completamente diferente, costumbres completamente diferentes y tradiciones. Y eso es lo que pasa cuando te conviertes. Y muchas personas reciben a Cristo, pero no viven conforme a su nueva cultura y por eso su vida es muy miserable. Pablo dice, yo voy a explicar lo que eres. Y es increíble lo que eres en Cristo. Y después te voy a explicar cómo debes conducirte con tu nueva cultura. Entonces la semana pasada comenzamos y solo voy a aprovechar para rehacer este anuncio aquí. La otra semana vamos a tener una noche de preguntas. ¿Y por qué lo vamos a hacer? Porque yo sé que la semana pasada resultó un montón de preguntas de muchas personas. Entonces yo quiero darte la oportunidad para hacer tus preguntas porque a veces algunas personas platiquen conmigo después. Ustedes vieron que me fui rápido, ¿verdad? Porque tenía que traer a mi esposa del aeropuerto. Pero tener un tiempo donde puedas hacer cualquier pregunta y vamos a tratar de contestarla, ¿verdad? El otro viernes lo hacemos de vez en cuando, lo hicimos después de Apocalipsis, si te acuerdas, para contestar preguntas e inquietudes sobre el libro de Apocalipsis. Entonces queremos hacerlo otro viernes y yo te animo a que anotes en el papelito o que mandes una pregunta a fanpage. Así que vamos al libro de Efesios, vamos a seguir con nuestro estudio. Yo quiero recordarte de lo que hemos aprendido y vamos a seguir. Quiero recordarte que versículos 3 a 14 son una sola oración y solo vimos la mitad de la oración, quizás la oración más larga en toda la Biblia. Y lo que vimos la semana pasada es que la frase más común en Efesios es, ¿te acuerdas? En Cristo, en Cristo. Cuando tú crees en el Evangelio, cuando tú recibes a Cristo, después Dios te ubica en Cristo. Hay 2 cosas importantes. Cristo está en nosotros, ese es el libro de Colosenses. Tú estás en Cristo, ese es el libro de Efesios. Son 2 verdades muy, muy importantes. De hecho, son 2 misterios. Un misterio es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Otro es que estamos en Cristo en la iglesia. 2 conceptos sumamente importantes. Y dice en Colosenses 2:6, por tanto, la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, primero recibes a Cristo, andar en Él. Después estás en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Entonces, una vez que estés en Cristo, recibes un montonazo de bendiciones. De hecho, dice en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tú escuchas el Evangelio, te conviertes, Dios te ubica, el Espíritu Santo te bautiza en Cristo, te pone en Cristo, y ahora estando en Cristo, recibes todas las bendiciones. Y lo que hace Pablo en este momento es que te hace una lista larga de todas las bendiciones. Ahora, él ocupa palabras como elegido, predestinado, redimido, perdonado, palabras grandes. Y uno dice, eso es para los teólogos, no es para ti. Es para quien tienes que ahorita aquí es diferente a ahorita en Costa Rica. Es para quien tienes lo que has aprendido quizás sobre perdón es diferente a lo que dice la Biblia. Porque una vez que entiendes la diferencia, puedes alinear tu vida con esa nueva cultura. Ese es el propósito del libro de Efesios. Y es tremendo porque este concepto de estar en Cristo no solamente está en Efesios, está en toda la Biblia. Alguien hizo, yo no lo he hecho, pero alguien contó cuántas veces está en Cristo o en Él o en el Señor. 169 veces. Es una de las verdades más importantes en toda la Biblia. Y dice, cuando estás en Cristo, recibes toda bendición. ¿Alguna vez has tomado tiempo para contar las bendiciones que Dios te ha dado? Una vez un contador profesional tomó la decisión de sacar uno de estos libros donde él ponía por un lado del libro todas las bendiciones o las cosas buenas que Dios hacía para él cada día. Y al otro lado, él quería poner todas las cosas buenas que él hacía para Dios.
Entonces dice que, y él incluye cosas, por ejemplo, el sol, la comida, que puede ver, que puede caminar, cuando alguien le hacía un favor, cuando algo salía bien. Y por otro lado, él ponía las cosas que él hacía. Solo duró unas semanas. Y él dijo una vez a un amigo frustrado, nunca puedo cuadrar las cuentas. Nunca, quizás hubiera trabajado por el gobierno, ¿verdad? Pero nunca puedo, pero nunca puedo cuadrar las cuentas. Y estaba frustrado, ¿verdad? Estaba frustrado porque él estaba viendo que no importa cuántas cosas hagamos para Dios, nunca ni llegamos cerca de todas las bendiciones que nos da. El problema es que muchas veces no tomamos el tiempo para contar las bendiciones. Y es tremendo. Yo solo quiero compartirte algunos que están en otras partes de la Biblia, que son tremendas. Porque Él te da todas las bendiciones. Dice, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura. Es una bendición, una transformación completa. Las cosas viejas pasaron y aquí todos son hechas nuevas. Es un nuevo comienzo. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. Tremendo. Somos vencedores ¿cuándo? Siempre. ¿Pero dónde? En Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Regocijaos, ¿dónde? El único lugar donde un ser humano puede tener gozo es ¿dónde? En Cristo. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos. Este pasaje que está en calcomanías por todos lados. Todo lo puedo ¿dónde? En Cristo. Tiene que estar en Cristo, que me fortalece. Eso es tremendo, esta promesa. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿Dónde? En Cristo Jesús. Entonces, escuches el Evangelio, te conviertes. Él te ubica en Cristo. Recibes todas las bendiciones. Es importante entenderlas para que puedas vivir conforme a tu nueva cultura. Entonces, la semana pasada vimos dos bendiciones. La primera bendición que vimos en el versículo 4. Según nos escogió en Él, ante la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aprendimos que una vez que estás en Cristo, no es antes de estar en Cristo, nos escoge en Él. Hay un requisito, hay una condición para ser elegido. Tienes que estar en Cristo. Él te escoge para un propósito noble. Santidad, sin mancha, servirle, ser un ministro suyo, ¿verdad? Y aprendimos otra bendición tremenda. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, para el avance de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Segunda bendición, cuando recibes a Cristo naces de nuevo, eres una nueva criatura, pero después te adopta. Y Él te adopta para garantizar ¿te acuerdas? Tu herencia. Tú eres un heredero. Es como que para garantizar que todos mis hijos estén en mi testamento, les adopto. Porque en la ley de aquel entonces, un hijo biológico podía ser desheredado, pero un hijo adoptado nunca. Entonces Dios te salva, te convierte en una nueva cultura, pero dice, yo te amo tanto que yo tengo un destino para ti. Yo te he predestinado para recibir una herencia. Predestinación, elección, después de la conversión. Y bienvenida a las preguntas, ¿verdad? La otra semana, para seguir hablando de esto. Entonces, esta noche vamos a seguir con otras bendiciones. Pero antes de seguir, bueno, vamos a leerlo. Dice versículo 7. Vamos a terminar la oración. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación de cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para el avance de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. Más palabras grandes, pero palabras ricas. Y vamos a ver lo que significa esto, pero vamos a orar primero. Padre, gracias por este buenísimo tiempo que nos das cada semana para reunirnos en tu nombre y para que podamos celebrar tu presencia no solamente dentro de nosotros, sino también entre nosotros. Y gracias por este misterio
que estamos en ti, que somos parte de tu cuerpo, que estamos sentados en lugares celestiales. Y yo te pido que cada uno de nosotros podamos cambiar nuestras vidas, recordando que tenemos un futuro tremendo y que somos parte de algo grande. Y yo te pido, si hay alguien aquí esta noche que no te conoce, que no tiene relación personal contigo, que toques a su corazón para que te pueda recibir. Nos ponemos en tus manos, te pedimos que nos hables esta noche, en el nombre de Jesucristo, te lo pido, amén. Vamos a ver 3 cosas para variar, ¿verdad? Esta noche. Número 1, redimidos según su gracia. Ya habló de elegidos, predestinados, ahora redimidos. Ahora, redención, redimido, redentor, es una palabra que usamos muchas veces sin pensar en su significado. Yo quiero proponer que la redención es el elemento más rico de la salvación. Es la cosa más tremenda de la salvación. ¿Sabe por qué? Porque la redención habla de nuestra esclavitud antes de conocer a Cristo, de nuestra libertad en Cristo y del precio que Él pagó. Por supuesto, en el Nuevo Testamento hay 3 palabras que la Biblia usa para describir la redención. Y cada palabra te explica un aspecto importantísimo de la redención. Número 1, la palabra usada en muchos lugares del Nuevo Testamento es agorazo. La palabra que usaban cuando iban al mercado para comprar algo. Cuando iban al foro para comprar un esclavo. Este era redimir, ¿verdad? Yo voy a redimir esta cosa, lo voy a comprar, en otras palabras. Es la palabra usada aquí que estudiamos en Apocalipsis. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, tremendo. Canten 2 veces, ¿se acuerdan? En el libro de Apocalipsis, ¿se acuerdan que cantan? La redención. ¿Quiénes cantan siempre en la Biblia? Ciertamente volverán los redimidos, los redimidos. La redención, cuando lo entiendes, es la cosa más impactante de todo. Cuando una persona capta que la redención, la única reacción es cantar. La única reacción es gritar, es celebrar. Es la cosa más increíble porque no entendemos que antes de conocer a Cristo, muchas veces no entendemos que somos esclavos. Entonces por eso en el cielo, tú y yo vamos a unirnos con ellos y dice, ese es el cántico, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido, agorazo, ¿verdad? Para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Pero nota una cosa interesante, otra palabra usada también que es ex, agorazo. Ex significa fuera de, fuera de. Esa es la idea. Agorazo es que voy al foro de esclavos. Yo compro este esclavo. Pero ex agorazo significa lo compro para nunca volver. ¿Te puedes imaginar ser un esclavo en aquel entonces? Y tú estás allí, 60 millones de esclavos en el tiempo de Cristo. 60 millones. Y tú eres un esclavo. Entonces estás ahí y están en la subasta. Y alguien dice X cantidad y te compra. No tienes la seguridad de cuánto tiempo vas a estar con tu nuevo dueño. Tremendo esto. Podías regresar. Pero cuando usaban esta palabra exagorazo, significaba que estaba siendo sacado del foro para nunca regresar. Ese es otro elemento de la salvación. No solamente nos compró, sino también nos compró para ya no ser esclavos. Esa es la segunda cosa. Es lo que vemos en Gálatas 4:5. Es interesante que usa esta palabra cuando habla de ser un hijo, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y lo que vimos la semana pasada dice, ya no eres esclavo, eres hijo y, ¿te acuerdas? Heredero. Eso es lo que hace Dios. Él no solamente te compra, también te compra para no ser un esclavo. Pero hay una palabra más, y la palabra usada en nuestro pasaje viene de esta palabra aquí. No es esta palabra exactamente, tiene algunos otros prefijos y sufijos, pero es básicamente este concepto que es lutro, que significa libertad a recibir un rescate. Es esta idea. Yo voy al mercado de los esclavos. Yo compro ese esclavo para nunca regresar. Pero voy a la casa y le doy la libertad. Eso es tremendo. Y le doy la libertad. Por eso tantas palabras. Para explicarte que cuando eres un esclavo del pecado, un esclavo del diablo, un esclavo del mundo, cuando tenías vicios que no podías dejar, cuando tenías problemas que no podías dejar, Dios te vio y te amó y dijo, yo voy a pagar, pero Dios
El precio es eterno. ¿Quién puede pagarlo? Los animales no funcionan. Está bien, voy a entregar a mi hijo, la cosa más preciosa en todo el universo. Y él vino a este mundo y derramó su sangre para comprarte de la esclavitud del diablo mismo. Una persona sin Cristo, según Hebreos 2, 14 y 15, es esclavo del diablo. Según Juan 8, 34, es esclavo del pecado. Es una cosa tremenda. Y cuando tú ves en el mundo tantas personas que necesitan de Cristo, te rompe el corazón. Si solamente conocieran el precio que Dios pagó. Aquí está. Sabiendo que fuiste rescatados, esa palabra, redimidos, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, pero no con cosas corruptibles, no como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Si nadie te ama esta noche, alguien te ama. Y no tiene que decírtelo, lo comprobó cuando envió a su hijo a morir en la cruz. Es una cosa tremenda. Una vez un misionero fue a Malí. Malí es un país en África, en la parte occidental. Él estaba hablando con un grupo de, no sé cómo se llaman, yo sé que no se llaman malíes, ¿verdad? Malí sería malianos, algo así, pero estaba hablando con un grupo de personas de Malí y él dice, este grupo de personas, él está compartiendo, como aquí, y él tenía un traductor y de repente le preguntó, ¿cuál es la palabra en bámbaro? Ese es el idioma de Malí. ¿Cuál es la palabra en bámbaro por redención? El hombre dijo, la palabra es una frase. Y la frase significa literalmente en bámbaro, Dios sacó nuestras cabezas. Redimir es Dios sacó nuestras cabezas. Y dice el misionero, ¿qué tiene que ver esto con la redención? Y dice que hace muchos años, está hablando de su pueblo o de su región, donde hablaban este idioma, dice hace muchos años llegaron traficantes de esclavos. Y los traficantes de esclavos agarraron casi todos los esclavos del pueblo. Y los puso en estas cadenas donde están encadenados uno con el otro. No es una buena foto porque es de la antigüedad, pero tú puedes ver que tienen collares de hierro. Entonces era la forma que los llevaban. Entonces los agarró en este pueblo malí y ellos fueron a la costa del agua para llevarlos a no sé a dónde. Y dice que cuando estaban caminando los esclavos, pasaron un pueblo donde un cacique reconoció uno de los esclavos en potencia, ¿verdad? Como un amigo. Y el cacique, cuando estaban pasando, platicó con los traficantes de esclavos. Y él negoció pagar con oro, plata, bronce y marfil. Y compró el esclavo. Y cuando lo compró, ¿saben lo que hizo? Sacó su cabeza del collar de hierro. Entonces ellos entendieron esa redención. La redención es que sin Cristo, tú estás con un collar de hierro. Satanás te manipula para que no puedas hacer lo correcto. Y Dios paga el precio con la sangre de Cristo y saca tu cabeza. Esa es la salvación. Otra forma de entender la redención, perdón, esa es la redención. ¿Alguna vez has tenido que empeñar algo? ¿Alguna vez has ido a la cornucopia? En otras palabras, no sé si alguna vez lo has hecho. Yo lo veo que no pasa tanto ahora, pero antes era muy común cuando uno tenía una necesidad económica. Quizás pasaba más, bueno, no había tarjeta de crédito, ¿verdad? Quizás en la antigüedad, pero quizás algunos jóvenes no entienden. Pero antes, cuando tú tenías una necesidad económica y tenías quizás una joya, un anillo, algo de la familia, ibas a una casa de empeños para sacar el dinero. Cuando tú ibas a un lugar así, esta cosa que tenías, digamos que era un tostador, ya no te servía. Era inútil. O sea, una vez que tú tienes una cosa en tu casa y tienes que empeñarlo, ya no te sirve, te es inútil. Y ese es el cuadro de lo que pasa con nosotros. Dios nos creó, Dios nos hizo, pero cuando pecamos fuimos entregados a la casa de empeños del diablo. Y cuando estábamos allá éramos inútiles para Dios. Miren lo que dice la Biblia. Jesús le respondió, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, todos son esclavos de pecado. Y dice, todos se desviaron, a unos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. Y dice, a unos se hicieron inútiles. Dios no podía usarnos. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, cuando tú estabas en la casa de empeños de Satanás,
Dios te vio. Y no solamente quería darte la libertad, quería volverte útil para Él. Él te da un propósito y Él te compró. Cuando recompras, digamos, o redimes esta cosa que has empeñado, te es útil otra vez. Eso es lo que hizo Dios. Esa es la redención. Y dice aquí en Efesios 1, otra palabra. Efesios 1, 7. En quien tenemos redención por su sangre. Aleluya. Eso es increíble. La sangre de Cristo. Cantamos la sangre de Cristo. Que nunca se vuelve algo trillado para ti. Es tremendo lo que Dios ha hecho para nosotros. Por eso de vez en cuando tenemos la Santa Cena, ¿verdad? Para recordarnos el precio que pagó. Pero aquí ocupa otra palabra. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Cuál es la diferencia entre la redención y el perdón? La redención habla de ser un esclavo. Nosotros somos pecadores por nuestra naturaleza. ¿Estamos de acuerdo? Por nuestra naturaleza. Yo peco porque no tengo alternativa. Recibo a Cristo, me da la libertad y ahora no tengo que pecar. ¿Estamos de acuerdo? Yo sé que tengo el viejo hombre y muchas veces peco, pero no tengo que pecar. Ok. La redención trata el problema de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero ¿cómo tratamos el problema de los pecados? Porque hemos aprendido esto aquí. Cada pecado es como una deuda. Por eso perdonamos a nuestros deudores como nos perdonas nuestras deudas. Porque cada vez que pecas, incurres una deuda con Dios. ¿Qué es el perdón? Es decir, borrón y cuenta nueva. Ese es el perdón. ¿Ves la diferencia? Redención, tu naturaleza, darte la libertad, pagar el precio para sacarte la esclavitud. Perdón es pagar por los pecados que has cometido, porque incurren una deuda en cada momento. Yo voy a decir algo. Muchas veces entendemos que somos salvos, pero a veces hay un pecado que hemos cometido y no sentimos el perdón. Pero Dios nos perdona. Ahora, redención es la compra. Perdón significa literalmente enviar lejos. Y para entender esto, yo quiero que veamos un pasaje que va a crear otra pregunta para otra semana. Vamos a Levítico 16. Porque alguien me va a preguntar sobre Azazel, estoy seguro. Levítico capítulo 16. Y yo quiero que entendamos cómo funciona perdón y redención. Y ojalá que te impacte, como a mí me impacta cada vez que lo veo. Ahora, Antiguo Testamento. Acuérdate que en el Antiguo Testamento para tratar con el pecado del pueblo no tenían la muerte de Cristo. No tenían borrón ni cuenta nueva. Entonces, cada vez que tú pecabas, tú tenías que imponer tus manos sobre un animal y el animal fue sacrificado en tu lugar. ¿Estamos de acuerdo? Todos saben esto, ¿verdad? Este es un cuadro de lo que Jesucristo iba a hacer. Pero cometían muchos pecados sin darse cuenta. Muchos pecados que cometemos sin darnos cuenta. Entonces, ¿qué hacían con esos pecados? Pecados lo llaman pecados por ignorancia. Así se llaman en el Antiguo Testamento. Ellos tenían una celebración una vez al año que se llamaba el Día de la Expiación, Yom Kippur, que siempre pasa ahí por septiembre u octubre en Israel hasta la fecha. ¿Y qué hacían? Básicamente el sumo sacerdote tenía que sacrificar 2 animales para cubrir los pecados de todo el pueblo del año anterior. Fue una cosa tremenda. El sumo sacerdote tenía que pasar por todos esos ritos y prepararse. Y mira lo que hacía, porque esto te ayuda para entender la diferencia entre redención y perdón. Levítico capítulo 16, versículo 7. Ese es el sumo sacerdote. Está haciendo esto para expiar todos los pecados, ¿verdad? Expiar solamente significa quitar, sacar, ¿verdad? Entonces dice versículo 7. Tremendo esto. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Azazel no es un demonio ni es el diablo. Azazel significa literalmente macho cabrío enviado lejos o extraviado. La palabra por cabrío es azal, entonces significa cabrito o cabrío perdido. Así significa literalmente. Entonces tenía 2 machos cabríos y yo voy a decir algo aquí. Acuérdate que todos estos sacrificios eran un cuadro. ¿Todos los días de quién? De Jesús. Como yo he dicho muchas veces,
aquí en el púlpito. Cuando tú enseñas a tu hijo chiquito cómo leer, tú usas un libro grande, con imágenes grandes. Y a veces parece que el niño puede leer, pero ha memorizado las letras por las imágenes. El carro verde va rápido, dice el niño, pero no puede leer. Pero ha memorizado por las imágenes. Ese es el Antiguo Testamento. Dios hizo todo esto para preparar el pueblo para que cuando viniera Jesús, Juan el Bautista dijera que he aquí el Salvador, el Cordero de Dios, que quita el pecado de todo el mundo. Y ya estaban preparados. Entonces aquí tenemos otro cuadro. Ese día de la expiación. Van a quitar todos los pecados del pueblo para todo el año. Entonces hay dos machos cabríos. Entonces echaban suertes. Uno era para Jehová y otro Azazel. Azazel significa el cabrito perdido, extraviado. Ok, seguimos. Vamos a seguir. Versículo 9. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayera la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Sacrificio, estamos de acuerdo. Derramamiento de sangre. ¿Qué estaba haciendo? Esa era la redención. Estaba pagando el precio. Imponía sus manos, representando todo el pecado del pueblo. Alguien tiene que pagar por nuestros pecados. La paga del pecado es muerte. Este macho cabrío daba su vida y moría en el lugar de todos. Pero había otro macho cabrío que tenía que dar un cuadro de perdón. Y mira lo que dice. Dice, y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayera la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayera la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Al desierto. El macho cabrío no tenía nombre, quizás Lucky por su familia, yo no sé, no tenía nombre, digamos. De repente lo manda a Azazel, él se convierte en Azazel, que es el chivo expiatorio, de ahí viene este término, es el cabrito extraviado. ¿Y qué hacía este pobre cabrito? Adiós, al desierto. ¿Por qué? Porque era perdón. Estaba enviando sus pecados lejos. Esto es redención, esto es perdón. Y es lo que hace Dios contigo con Jesucristo. Es una cosa tremenda. Aquí tengo alguien dibujó un cuadro del chivo expiatorio, ¿verdad? Y estaba hablando de esto que iba al desierto para perderse completamente, porque era un mensaje. Era para decir, tus pecados ahora se fueron. ¿De dónde están? Dice en Salmo 103, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Ese es el cuadro. Redención, porque era esclavo. Perdón, porque Él quiere perdonar mi deuda completamente. Ahora, en el Antiguo Testamento, el problema es que tenían que repetir los sacrificios. Porque en el Antiguo Testamento, tus pecados eran como una tarjeta de crédito topada. No sé cuántos aquí han tenido una tarjeta de crédito topada donde solamente pueden pagar los intereses. Y tú pagas los intereses cada mes, pero siempre está esa espada arriba de ti, ¿verdad? Porque siempre tienes la deuda. Y pagas los intereses, tienes la deuda. Pagas los intereses, tienes la deuda. Sacas otra tarjeta de crédito quizás. Es terrible, ¿verdad? Entonces, en el Antiguo Testamento, ¿qué hacían ellos? Ellos tenían deuda con Dios. Y cada año pagaban los intereses. Pero no era borrón y cuenta nueva. Vino Jesucristo y borrón y cuenta nueva. Completamente. Él tomó las tarjetas de crédito, la lista de pecados y dijo, nada más. Por eso dice aquí en nuestro pasaje, Efesios 1, algo increíble. Efesios 1. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. No dice el perdón de pecados de las riquezas de su gracia, según las riquezas de su gracia. ¿Cuál es la diferencia entre de las riquezas y según las riquezas? Cada palabra es importante. Te voy a dar un ejemplo. El filántropo más famoso de la historia probablemente es Rockefeller. Rockefeller era, aunque no lo creas, era un diácono bautista, Rockefeller. Y él hizo una fundación que existe hasta la fecha. Son las fundaciones que ha hecho más descubrimientos de medicina, descubrió penicilina, un montón de cosas. Pero también daba dinero para misioneros. Era conocido por todo el mundo como filántropo, famoso. Pero también él gustaba que el mundo supiera. Y muchas veces él tomaba fotos, esas son fotos reales de él, cuando
era mayor, porque él tenía una costumbre que salía a la calle y siempre llevaba monedas de 10 centavos. El equivalente quizás de $1 hoy en día, porque ese es 1910, 20. Y él pasaba por todos lados y cuando había niños con necesidad les daba monedas de 10 centavos. Y todo el mundo, este filántropo, qué buena onda, ¿verdad? Es buenísima persona y todo esto. Pero tengo una pregunta. Cuando daba monedas de 10 centavos, ¿daba de sus riquezas o según sus riquezas? De sus riquezas. Si hubiera dado a estos niños según sus riquezas, los hubiera regalado esta casa aquí donde él pasaba el verano en el estado de Maine. Esa es una de sus casas. Esa sería según sus riquezas. Entonces, cuando Dios te dio con una deuda que jamás podías pagar, Él dijo, no te voy a dar una propina, yo te voy a dar la casa. Yo voy a perdonar según mis riquezas. Eso es lo tremendo de Dios, lo que significa la redención. Y sigue adelante. Bueno, lo que dice aquí en Hebreos 9, hablando de Jesús. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cuando te vio a ti, te amaba tanto que dijo, yo no voy a pagar los intereses, yo no le voy a dar una propina, yo voy a dar mi hijo. Esto es tremendo. Borrón y cuenta nueva, Jesucristo por nosotros. Pero no termina allá. Mira lo que dice después. Que hizo sobreabundar, no abundar, sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Eso es tremendo. Antes yo era esclavo. Antes yo era lo que no podía pagar. No sabía nada tampoco. Después Dios me salvó y ahora me da toda sabiduría e inteligencia. Yo quiero decir algo a los jóvenes ahora. Jóvenes, ¿quieres ser inteligente? Inteligente, jóvenes que quieren ser inteligentes. No quiero hablar a los otros jóvenes. ¿Tú quieres ser inteligente? Lee la Biblia. El mundo te va a enseñar otra cosa. El mundo va a decir que la Biblia es para dundos. Dios dice que la Biblia es para inteligencia. La única forma de ser inteligente, según la Biblia, no es nacer con inteligencia. Es la Biblia. Es convertirte. Yo les he dicho muchas veces, yo crecí en un lugar ateo, no en un lugar religioso. Y cuando yo conocí a Cristo, era como alguien me había sacado una cueva. Alguien encendió la luz. Ahora puedo entender un montón de cosas. Dios te ama tanto que no solamente te compra, perdona tus deudas, pero te revela todo, te explica todo. Todo tiene sentido. Te da toda sabiduría y toda inteligencia. La inteligencia viene de la Biblia. Tú conoces este pasaje. El temor de Jehová es el principio de... ¿Pero qué dice después? El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y yo creo que por eso la ciencia se ha estancado mucho. Porque la ciencia solamente nos ayuda para comunicarnos mejor y transportarnos mejor. Y están sanando algunas enfermedades. Pero no está haciendo cosas grandes, como los científicos como Isaac Newton, como Da Vinci, como estas personas. Es curioso porque Albert Einstein, que muchos reconocen como el hombre más inteligente de la historia, en su escritorio tenía 3 retratos o cuadros, porque era un retrato de Isaac Newton, una foto de Michael Faraday y una foto de James Clerk Maxwell. Él decía, son los 3 hombres más inteligentes. Todo lo que estoy descubriendo, decía Einstein, debo a estos 3 personajes. Ahora, el científico moderno te dice, si tú crees, tú eres tonto. Pero ¿sabe lo que tienen en común estos 3 hombres? Isaac Newton escribió un comentario de Daniel y Apocalipsis. Tú sabes esto. Te enseñan otras cosas. Lo que tenían en común los 3 es que creían en Jesucristo. Ellos eran inteligentes porque para ellos la ciencia se basaba en verdades absolutas y entender la creación. Por eso sus descubrimientos son increíbles. Por eso son los padres de la ciencia. Roberto Boyle, que se para de la química, otro creyente. Lord Kelvin, tú has medido en grados Kelvin. Es el único científico que fue declarado Lord. Es decir, si quieres conocer la ciencia, tienes que conocer la Biblia de Cristo. Los inteligentes de la historia se conectaban con la Biblia primero. Y no creían en estos mitos de hoy en día que son absurdos. La ciencia se está pelando con ideas ridículas
que no tiene ningún sentido. Hay mucha buena ciencia, pero ¿cómo me vas a convencer que en el principio no había nada? Hubo una explosión, un montón de protones y átomos chocaron y aquí estamos. Por favor, por favor. Yo no voy a apagar mi mente para creer en esto. Yo no voy a dejar que me laven el cerebro. Yo voy a la palabra de Dios porque yo quiero ser algo más o menos inteligente. La inteligencia viene de la Biblia. Y Dios te ama tanto que te convirtió para que pudieras entender todo. Ahora mire cómo lo explica aquí. Él dice, y hay muchas palabras grandes aquí, pero vamos a tratar de ver lo que está diciendo. Dice versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Ahora, un paréntesis, porque yo no quiero que nos perdamos. Misterios son muy importantes, pero no vamos a estudiar los misterios aquí. Si vienes a la clase los martes en la noche, estamos estudiando los 7 misterios, ¿verdad? Pero es importante entender los misterios. Misterios son verdades no conocidas antes en el Antiguo Testamento que ahora conocemos. Y no son tan difíciles de aprender. Por ejemplo, un misterio es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en la carne. Otro misterio es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Otro misterio ya estudiamos, Babilonia, la grande. No son tan complicados, pero está diciendo Dios, yo te convertí, yo te salvé para que entendieras cómo funciona el mundo. Ahora, tú tienes que hacer tu parte, haz cambiar de cultura. Y si tú dices, no, yo no voy a estudiar mi nuevo idioma, no vas a aprender. Pero Dios te ha dado el Espíritu Santo para guiarte a toda la verdad. Te ha dado su palabra para que puedas ser inteligente para que nadie te engañe. Y dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y aquí está el misterio de su voluntad, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que las que están en los cielos como las que están en la tierra. Está diciendo, Él te ama tanto, que te compró, te perdonó, pero Él te revela cómo funcionan las cosas. Y Él dice, la clave es Cristo. Todo está en Cristo. Tenemos que recordar algo más grande que nosotros que está pasando, lo que está pasando en el universo. Y cuando entró el pecado en el mundo, todo fue fracturado completamente, hasta la creación. Entonces la clave es que venga Jesucristo. ¿Para qué dice aquí? Reunir todas las cosas en el cumplimiento de los tiempos. Hablamos de dispensaciones en Edom, entonces no voy a entrar en esto tampoco. Son 2 cosas que vemos aquí en la iglesia y yo no quiero que nos desviemos. Entonces, ¿qué pasó en el principio? Dice Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación está sufriendo. Hay contaminación ambiental, extinción de animales, problemas en la creación por nuestro pecado. Es lo que dice aquí. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a la vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, la verdad gloriosa de los hijos de Dios. La creación está esperando que venga Jesucristo de nuevo para reunir todas las cosas y para poner un paraíso aquí en la tierra. Ese es el misterio. Y por eso cuando entiendes estos misterios y tú ves lo que está pasando en el mundo, tú dices, ahora entiendo, yo estaba esperando esto. Yo siempre leía que los últimos días iban a ser como los días de Noé. Ok, entiendo la violencia. Y yo siempre leí que en el cumplimiento de los tiempos antes iban a ser como los días de Lot. Ahora entiendo por qué el homosexualismo está creciendo. Entonces uno va a la Biblia, ve lo que dice y puede explicar su mundo, puede entender lo que está pasando. Y Dios dice, yo te amo tanto que te compré para darte la libertad, para perdonar tus pecados y para revelar mi voluntad. Versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que Él hace toda la cosa según el designio de su voluntad. Y dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, no son los que primeramente esperábamos en Cristo. Segundo principio, redimidos según su gracia, recompensados, o sea, herederos para su gloria. Este pasaje es interesante porque dice que todas las cosas que hace para ti es para alabanza
de su gloria, de su gloria. Hay algo más grande que nosotros, hermanos, la gloria de Dios. Y Dios hace todo esto para ti porque te ama, pero también para que tú puedas exaltar su nombre. Él nos creó para glorificarle. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pero el problema es que tú y yo tenemos el mismo problema. Somos pecadores. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso vino Jesucristo. Para redimirte, para perdonarte, para revelarte la verdad, para que pudieras glorificar a Dios. Ahora quien tiene la redención, el perdón y la revelación de su misterio, ¿qué vas a hacer con esto? Debes exaltar al nombre de Dios. Ese es el propósito de todo esto. Y Él les está hablando cuando habla de la herencia en este momento. Ahora entiendes por qué. ¿Alguna vez habías pensado en esto? En Lucas 15 hay una parábola con 3 partes. Una parábola, 3 partes. La palabra tiene la oveja perdida, que habla de lo que hace el Hijo. La moneda perdida, que habla de lo que hace el Espíritu Santo. Y el Hijo perdido, pródigo, que habla de lo que hace el Padre. Okay. En cada caso, algo se pierde. Y cuando se encuentra la cosa que se perdió, ¿cuál es la reacción en cada caso? ¿No es alabanza? En cada caso. Dice en Lucas 15:6. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque encontraron mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y cuando viene el hijo pródigo, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido, es hallado, y comenzó a regocijarse. Cuando tú te conviertes, es gozo en el cielo, porque antes eres inútil, eres un esclavo y no estabas glorificando a Dios. Pero cuando te encuentra y te salva, hay una fiesta en el cielo, porque ahí están viendo que los propósitos de Dios se están cumpliendo. Ahora, cuando vivimos para Dios, es una gran bendición para todos. Es para el avance de su gloria, tu cambio. Por eso digo que algo más grande que nosotros. Cuando hablamos de la iglesia de discipulado, de crecimiento espiritual, tienes que entender que la motivación es darle gloria a Dios. Es para Él. Muchas veces solo pensamos en nosotros mismos. Tenemos que recordar lo que hizo Dios para cada uno de nosotros. Y Él habla de predestinación otra vez. Ya hablamos de predestinación. Note que esos 2 pasajes tienen algo en común. Eres predestinado después de ser salvo y es para una herencia. ¿Están de acuerdo? Los 2 versículos van juntos, dicen la misma cosa. Después, cuando tú naces físicamente, eres predestinado al infierno. Cuando recibes a Cristo, eres predestinado a ser un heredero, según la Biblia. Yo sé que otros enseñan que eres predestinado antes de nacer, pero no está en esta Biblia que yo tengo. Entonces, eres predestinado después. Y tu destino es una herencia. Es una cosa increíble. Es como explicamos con los hijos de Diana, ¿verdad? Cuando ellos nacieron con un destino, una herencia tremenda, millones de dólares. Es igual contigo. Y yo voy a decir algo sobre la herencia de Dios. Dice Dios: porque en mí es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Y si yo tuviese hambre, no te lo daría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Es tuyo. Esto es tuyo. Pon tu nombre allá. Hoy no, es tu destino. Eres predestinado para recibir esto como heredero. Es tuyo. ¿No es increíble esto? Eso es impactante, lo que Dios ha hecho para nosotros. Y lo único que pide nosotros es glorificarle. ¿Sabe por qué vino Jesucristo? Vino Jesucristo porque el nombre de Dios había sido completamente pisoteado. Mire un pasaje que explica esto. Ezequiel 36. A mí me cuesta leer este pasaje porque a mí me duele. Es el pasaje que más me duele en toda la Biblia. Ezequiel 36, 17. Ezequiel 36, 17. Para que entendamos cómo nosotros, recibiendo a Cristo y viviendo para Él, es alabanza de su gloria. Dice Ezequiel 36, 17. Eso es tremendo. Ezequiel 36, 17. Hijo de hombre,
mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, ¿qué dice? Profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, esos son pueblos de Jehová y de la tierra de él han salido. En otras palabras, cuando tú ya te llamas cristiano, hijo de Dios, y vives como el mundo, estás profanando su nombre, estás pisoteando su reputación. Es lo que está diciendo aquí. Él dice, yo escogí el pueblo de Israel, ahora escojo la iglesia, escogí el pueblo de Israel. Y cuando ellos iban por todos lados, no glorificaron mi nombre, profanaron mi nombre. Y mira lo que dice el versículo 21. Pero, oye esto, por favor. He tenido dolor a ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanar entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y os tomaré las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparceré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. ¿Por qué murió Jesucristo? Según este pasaje. ¿Por qué vive el Espíritu Santo en ti cuando recibes a Cristo? Según este pasaje. Para santificar el nombre de Dios. Para glorificar su nombre. Tu conversión le exalta a Dios. Por eso tu herencia es para la alabanza de su gloria. Pero mire cómo termina. Versículo 11. Versículo 11. Ya vimos versículo 11. Versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en otras palabras, él está explicando cómo funciona la salvación. Muchas personas confunden el orden, ¿verdad? Quizá a lo mejor pasa a Romanos 10, pero aquí está otro buen pasaje que explica el orden. Primeramente, oyes la palabra de verdad. No te salva antes de nacer. Tú tienes que oír la palabra de verdad. La fe viene por él, oír la palabra de Dios. Y después dice, el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído, tienes que creer en él, después fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. Último punto. Redimidos según su gracia, recompensados. Vamos a tener una herencia para su gloria. Pero el número 3, reafirmados, asegurados, ¿verdad? Tenemos la seguridad por su garantía. ¿Sabe qué es el Espíritu Santo? Garantía. Todo esto que habla de que vas a recibir una herencia, todo el mundo, tú tienes una garantía, el Espíritu Santo. Para entender esto, él usa 2 analogías para que podamos entenderlo. Dice en primer lugar que eres sellado. Número 1, eres sellado. ¿A qué representa un sello? Porque cuando pensamos en sello podemos imaginarnos un montón de cosas. Pero la primera implicación de un sello en un documento es una transacción terminada. Hoy en día, cuando compramos una casa, cuando hay una boda civil, cuando hay cualquier transacción legal, ¿qué es la última cosa? ¿Verdad? Sello. Sello significa transacción terminada. Y los sellos de aquel entonces eran como este sello aquí, de cera. Y cuando tú encontrabas un documento así, tú entendías que todo lo que decía aquí era terminado. Viene Jesús en la cruz y dice, consumado es. La transacción terminada. Pagó por los pecados. Para demostrártelo, te dio el Espíritu Santo. Él es el sello. El sello que tú tienes es el Espíritu Santo dentro de ti que te dice, terminé. No tiene que hacer otra cosa.
todo es para ti. Esa es la primera implicación del sello. La segunda implicación de un sello es posesión. El sello también usaban, por ejemplo, si en aquellos días tenían algo que era propiedad suya, si tú vas al gobierno ves por todos lados que tienen números en los escritorios y todo. Ese sello del gobierno para decir es mío, ¿verdad? Ese sello mío. Entonces, el sello del Espíritu Santo es para decir tú eres mío, ¿verdad? Dios está diciendo tú eres mío. Por eso dice aquí hablando de la redención, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tu cuerpo y tu espíritu ahora son de ¿quién? De Dios, son de Dios. Porque Él puso un sello sobre ti. Dice, propiedad mía. Tú eres mío ahora. Debemos vivir para Él. Pero implicaba otra cosa. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando Jesús murió y fue sepultado? ¿Qué hizo el gobernador para que nadie entrara en la tumba? La selló. Porque el sello también habla de seguridad. De seguridad. Esa es otra cosa importante, la seguridad. Cuando tú recibes a Cristo, es para siempre. El sello del Espíritu Santo significa que no puedes perder la salvación. Es imposible. Yo he dicho esto en muchas ocasiones, pero lo voy a decir otra vez. Juan 10, 27 a 31 dice, mis ovejas oyen mi voz y nadie puede arrebatarlas de mi mano. Después dice, y mi Padre y yo somos uno y nadie puede arrebatarlas de las manos de mi Padre. Entonces, esto eres tú. Entonces, estás en las manos de Jesús, estás en las manos de Dios Padre, pero también dice que eres sellado por el Espíritu Santo. No tengo una tercera mano o pondré la tercera mano sobre aquí. Pero es visualizar el Espíritu Santo, el sello. ¿Quién en el mundo tiene el poder de quitar el sello de Dios, porque el Espíritu Santo es Dios, de levantar los dedos del Hijo y del Padre? Nadie. ¿Estás seguro? Es un sello para siempre. Cuando recibes a Cristo es para siempre. Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, el Espíritu Santo, para que esté con vosotros siempre y cuando no peques. Siempre y cuando no te alejes de Dios. Siempre y cuando no pierdes tu salvación. ¿Dónde está esto en la Biblia? Tú eres seguro para siempre. Y la prueba, la evidencia es el sello de Dios. Pero hay una última cosa que es importante el sello. Autenticidad. Quizás ese es el significado más importante. Lo que dice el sello es que eres mío. El falso creyente no tiene Espíritu Santo. El falso profeta no tiene Espíritu Santo. Tú que has recibido a Cristo recibes el Espíritu Santo, la evidencia que eres salvo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si no tienes el sello, no eres creyente. Entonces dice sello, pero para terminar dice arras. ¿Qué son arras? Yo me acuerdo la primera vez que yo fui a una boda aquí. Yo siempre me pierdo en todo, ¿verdad? Por eso ya se está riendo. Pero yo llego a una boda y yo soy muy preguntón, demasiado preguntón. Yo hago demasiadas preguntas. De repente yo veo una bolsita en la muñeca de la novia y el hombre agarra unas monedas, que yo he visto las monedas, no tienen ningún valor, y dice, estos son las arras. Y yo tengo que ver una palabra para poder recordarla. Yo tengo que ver todo. Si escucho una palabra, no me acuerdo. Y le dije, arras, ¿de qué está hablando? Arras. Y yo me acuerdo muy bien que pregunté a alguien de aquí y dije, hermano, ¿qué son arras? ¿Sabe lo que me dijo? Esto va a sonar muy saboreño. A saber. O sea, él me explicó qué son arras, las monedas, pero no entendía la palabra arras. Y él dijo, y ahí aprendí a saber, ¿verdad? A saber. Arras, ¿para qué? Y me tomó años para entender qué son arras y su significado. Es increíble su significado. Arras viene de una palabra en griego que viene de hebreo. En otras palabras, tú sabes que algunas palabras son traducidos y otras palabras son transliterados. Por ejemplo, antes decían que nice. Nice es una palabra de inglés, ¿verdad? Usamos muchas transliteraciones. No traducimos la palabra, usamos la palabra en otro idioma. Entonces, un ejemplo es arras. Arras es arrabón en hebreo, que después fue transliterado al griego, arrabón, y en español pusieron arras.
Esto no te ayudó, estoy seguro de esto. ¿Qué son arras? Arras comienzan en el Antiguo Testamento. Es un principio que comienza en Génesis. Es un principio muy, muy importante. Arras significa prenda. Y muchos van a recordar la historia de Judas con la mujer de la noche, ¿verdad? Y ella pidió una prenda, un arras, una garantía o señal entregada como garantía en algún contrato o concierto. Arras son un depósito. Arras es la garantía. Ahora, eso no es para pelear con nadie ni hablar en contra de otras personas que no creen igual. Pero cuando tú me dices que crees que puedes perder la salvación, me estás diciendo, sin pensarlo, porque estoy seguro que no lo has pensado, su garantía no sirve. Yo sé que en este mundo muchas veces dicen, yo te garantizo este trabajo, ¿verdad? De tu carro. Y te dan los repuestos de antes, ¿verdad? Yo te garantizo esto. Y después llegas y ni te conocen, ¿verdad? Yo sé que esto pasa en el mundo, pero no con Dios. Su garantía es siempre, Él siempre cumple con la garantía. Y dice que la garantía, las arras que tiene aquí, es para cuando se ha redimido la posesión adquirida. Dice que es las arras de nuestra herencia. ¿Por qué tenemos una herencia? Porque somos predestinados a ser herederos, ¿verdad? ¿Cómo puedo estar seguro? Porque tengo la garantía. Aquí está la garantía. El Espíritu Santo. Que son las arras, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. La redención de la posesión adquirida está en la redención de tu cuerpo. Cuando Cristo murió en la cruz, Él redimió a todo tu ser, cuerpo, alma y espíritu, pero tu cuerpo todavía no ha recibido su cuerpo nuevo. Todavía tu cuerpo está en la casa de empeños no voy a decir el diablo, pero nuestro cuerpo es un problema, ¿están de acuerdo conmigo? La carne, en otras palabras. Pero algún día no va a ser un problema. ¿Cómo puedo estar seguro? Tengo la garantía. El Espíritu Santo es la garantía de cada momento. Por eso dice Romanos 8:22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y uno está con dolores de parto. Y yo siempre pienso que los terremotos son la creación con dolores de parto, porque dolores de parto son contracciones. Y la tierra está, y dicen en los últimos días van a haber más contracciones. Está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia, la garantía, las arras del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Y yo gimo más ahora, cuando subo las gradas, ¿verdad? Pero gemimos dentro de nosotros mismos esperando. La adopción, porque soy predestinado. La redención de mi cuerpo, el cuerpo nuevo. Es lo que está diciendo este pasaje. Si tú estás en Cristo, tienes todo. Y yo termino con una ilustración que escuché hace muchos años cuando falleció mi papá. Ese fue hace 17 años. Mi esposa me compartió esa ilustración y nunca lo había compartido. Pero creo que es la mejor ilustración que demuestra lo que pasa cuando recibes a Cristo. Aparentemente es una historia verídica. Dice que en la década de los 60 había un hombre muy rico, muy rico. Y él tenía muchas pinturas. Tenía pinturas de Rafael, de Picasso, de Van Gogh, de Rembrandt. Y no conozco ningún otro pintor, ¿verdad? Pero esos son 4 nombres que me puedo. Entonces, tenía de obras maestras, ¿verdad? Entonces dice que la esposa había fallecido muchos años antes y tenía un solo hijo. Y su deleite era estar con su hijo viendo estas pinturas. Era muy rico, obviamente, muy rico. Pero comenzó la guerra en Vietnam, la guerra de Vietnam, ¿verdad? Entonces el hijo fue para pelear la guerra de Vietnam y murió. Murió como un héroe. Él había rescatado varios soldados, pero murió y fue de depresión para el papá. Entonces él estaba tratando de lidiar con esto cuando unos meses después, ahí por la Navidad, alguien tocó la puerta. Entonces fue a la puerta y vio un joven, y este joven tenía un paquete grande, de ese tamaño, un paquete grande. Entonces él dijo, usted no me conoce, pero yo conozco a su hijo. Su hijo y yo servimos juntos en el mismo pelotón en Vietnam.
Y cuando yo estaba ahí cuando murió, porque de hecho a mí me habían dado con una bala y él me cargó sobre sus hombros. Y cuando estaba llevándome para un lugar seguro, es cuando le dieron en su corazón y cayó muerto. Le debo mi vida. Y yo no puedo hacer mucho para demostrar esto, pero yo he hecho este retrato. Entonces él había pintado un retrato de su hijo. Ahora, claro, comparado con Van Gogh, Rembrandt y toda esta gente, no era nada. Pero cuando el hombre vio el retrato, le impactó, porque había captado todos sus rasgos hacia sus ojos. Y dice que cuando él vio los ojos en el retrato, lloró. Y dijo, ¿cuánto te debo por ese retrato? Él quería pagarle un montón de dinero. Y dijo, nada, yo no puedo tomar ni un centavo. Yo debo mi vida a su hijo. Entonces él tomó esta pintura y la puso sobre la repisa de su chimenea, en un lugar donde todo el mundo podía ver en la sala. Tenía las otras pinturas, no eran tan importantes. Y ahora el hombre, admirando esa pintura, sufriendo por supuesto, falleció. Él falleció. Entonces todo el mundo se dio cuenta que había fallecido y que lo que iban a hacer es subastar todos los cuadros, las pinturas de famosos. Entonces dicen que llegaron al lugar para la subasta y todo esto, y llegó un señor, habían platicado con el señor, con el subastador se llama, ¿verdad? El subastador, y le habían dicho que había una estipulación secreta. Entonces llegó allá, entonces sacaron las pinturas, y la primera pintura que sacaron fueron de su hijo. Entonces te puedes imaginar toda la gente viendo esta subasta, gente muy, muy rica que quieren estas obras. Entonces él puso este retrato de su hijo. Entonces dijo su pastor, ¿cuánto me dan por esa pintura? Silencio, nadie quería esa pintura. Un silencio tremendo. Entonces dijo, ¿cuánto me dan? ¿Cuánto me dan? $100, $200. Entonces alguien dijo de atrás, dijo, saquen esa pintura, no venimos por esa pintura no sirve. Queremos ver las otras pinturas, todos venimos aquí para eso. Y dijo, ¿cuánto me dan? ¿Cuánto me dan? Cuando de repente escucha una voz, ahí muy, muy atrás que dijo, $10. Entonces lo que pasa es que era el jardinero. El jardinero era muy pobre. Entonces $10, me dan $20, $15, $20, $50. Nada. Dijeron, dáselo a él por $10 porque queremos seguir con las otras pinturas. Y dijo, $10 una vez, 2 veces, vendida la pintura. Y él dijo no sé cuántas veces, según esta historia, ¿quién tomará el hijo? ¿Quién tomará el hijo? Porque así se llamaba la pintura, el hijo. ¿Quién tomará el hijo? ¿Quién tomará el hijo? Y nadie, no queremos esa pintura, queremos las otras obras. ¿Quién tomará el hijo? ¿Quién tomará el hijo? Yo, $10. Entonces él compró la pintura, que $10 era mucho para él, porque él conocía muy bien al papá y al hijo. Entonces él pasó adelante para agarrar la pintura, y en ese momento el subastador dejó la gavela allá. Y él dijo, terminamos. Ay, todos estaban enojados. Él dijo, no, o sea, él pensaba que iba a haber un alboroto. Dijo, lo que pasa es que me dieron una estipulación. Y esa es la estipulación. El dueño de este retrato decía que era su retrato más importante, su pintura más importante. Y él dijo en su testamento, quien se lleve el hijo, se lleva todo. Si tienes al hijo, tienes todo. Y esa es la salvación. Si tú tienes a Cristo, el mundo cree que Cristo no sirve para nada. Pero si tú tienes a Jesucristo, tú tienes todo. Y no necesitas otra cosa. Y el día que te des cuenta de esto, es una revolución en tu vida. Tenemos que recordar que somos especiales, pero algo más grande que nosotros, que vivimos para la alabanza de su gloria. Y lo que hizo para nosotros no fue solamente sacarnos de la esclavitud, nos dio una herencia tremenda y un cuerpo nuevo. Aleluya, lo que ha hecho nuestro Padre. Oremos. Padre, gracias por Jesús y por lo que hizo en la cruz. Es increíble todas las cosas que Él logró cuando murió por nuestros pecados. Y yo confieso que todavía hay muchas cosas que no entiendo sobre la redención, el perdón, la adopción, la predestinación, la elección, todas esas palabras grandes.
Pero Señor, yo quiero aprender más para que yo pueda apreciar lo que hiciste para mí en la cruz, para que yo te pueda dar la gloria, Señor. Yo te pido por todos mis hermanos y hermanas en Cristo. Yo sé que su deseo es entender más acerca de ti, para que te puedan dar gloria, dar la gloria. Y yo te pido que nuestras vidas puedan reflejar el hecho que vives en nosotros, y que durante esta semana que glorifiquemos tu nombre y no profanemos tu nombre, Señor. Queremos exaltarte. Queremos que todo lo que hagamos es para alabanza de tu gloria, Señor. Así que yo te pido que hables a nuestro corazón. Y si hay algo en nuestra vida que necesitamos cambiar, te pido que lo reveles en este momento. Señor, nos ponemos en tus manos en los últimos instantes de este servicio. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Si después de lo que has escuchado durante la última hora estás dispuesto a entregarle tu corazón a Jesucristo, estás listo para abandonar lo que has sido hasta este momento y le dices al Señor, aquí está mi vida, yo quiero la vida plena, yo quiero la vida completa que tú tienes para mí y quiero la salvación al morir, entonces entrégale tu corazón a Él y hazlo por medio de una oración. Así que ¿por qué no oramos? Bueno, y tú puedes repetir esta oración conmigo. Vamos a orar y repite estas palabras al Señor si quieres recibir a Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por tu amor y gracias por tu salvación. En este momento me doy cuenta que soy pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Me arrepiento de todos mis pecados y te abro la puerta de mi corazón. Entra, Jesús, sálvame, cámbiame, pues yo me entrego a ti. Gracias por oír mi oración y gracias por salvarme. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Si te gustó el mensaje, queremos aprovechar para invitarte a nuestra iglesia. Aquí puedes aprender más acerca de Dios, más acerca de los planes que tiene para ti también. Así que ven a la iglesia donde puedes aprender más acerca de la Biblia. Será para nosotros un placer recibirte en el campus Miralvalle, en Crown Plaza, en Lourdes o en Apopa. Y si vienes porque has visto uno de estos videos, y yo te pido que te presentes con nosotros, que nos busques a cualquiera de los dos al final de los cultos, y con mucho gusto te vamos a recibir. Que Dios te bendiga.